predicar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y quiero que ustedes me acompañen ahí a abrir su Biblia, que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 26 en adelante. Amén. Ahí a medida que usted lo vaya encontrando, usted se coloca en pie. Mateo capítulo 14, versículo 26 en adelante. Bendito Dios. Amén. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. Amén. Y dice así. Y los discípulos viniendo a andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial en esta hora, Dios amado. Cuántas gracias le damos en este día por poder estar en su casa. Oh Dios amado, oramos para que usted en este día hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Dios de la gloria. Señor amado, cuánto necesitamos, Señor, que usted hable, que usted administre, Señor, nuestras vidas. Nunca ha sido fácil predicar tu palabra, nunca se me ha hecho fácil, Dios amado, pero en este día, Señor, yo pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por mis labios, que sea usted diciendo, Dios mío, lo que usted quiera hablar a los corazones, Dios amado. Yo nada puedo hacer, yo no conozco, yo nada puedo producir, pero más tu Espíritu Santo, Señor, es aquel que toca, aquel que penetra, aquel que, Señor mío, quebranta el corazón, Dios amado. En este día bendice a cada familia que se ha hecho presente, que del más pequeño al más grande, Señor, sean bendecidos. Te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y bueno, como leíamos, mi amado hermano, a este tema yo le he puesto, no temas en medio de la tormenta. Amén. Como ya de esperarse, vamos a hablar sobre el temor. Amén. Sobre el temor en medio de la tormenta. Y en este día me he basado en este texto que habla sobre Mateo 14, 22, ¿cierto? Cuando los discípulos estaban en la barca, ¿cierto? Se turbaron, tuvieron miedo, dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Como vamos a hablar del miedo, yo quería compartir con ustedes que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el miedo. ¿Cierto? El miedo es desagradable, el miedo no es algo bueno a nuestra vida. El miedo nos da inseguridad, nos inseguriza, ¿cierto? Y nos hace sentir inseguros, hace que nuestra vida pierda el control muchas veces, ¿cierto? Y el miedo es una emoción propia del ser humano. Amén. Usted y yo tenemos miedo. Amén. Y es una emoción que nos embarga muchas veces en un momento determinado de la vida. Amén. Cuando vemos en la Biblia que el miedo comenzó por Adán y Eva en Génesis, amén, que dice de que cuando ellos pecaron, ¿cierto? Jesús vino y ellos dice que ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban desnudos y tuvieron miedo. Amén. Y ahí comenzó el miedo en el hombre. Y cuando nosotros nacemos, cuando somos pequeños, también vemos el miedo cuando nos cuesta dormir solo, ¿cierto? Cuando éramos niños, no podíamos estar en la oscuridad. Eran miedos que desde pequeños nosotros empezamos a vivir, a experimentar en nuestra vida. Y la sociedad, mi amado hermano, este mundo vive con miedo. Vemos las noticias, ¿cierto? En el de boca a boca, cuando o nos sentamos con unos amigos y dicen la cosa está mala, la economía se viene mal, esto va a ir cada vez en peor, de mal en peor, ¿cierto? Y el mundo infunde el miedo, amén. El mundo de alguna u otra manera, cuando nos vemos en las redes sociales, habla sobre la maldad, la delincuencia. La gente anda con miedo. Miedo a que me roben, miedo a que me asalten, miedo a que entren a mi casa, ¿cierto? Miedo a que les pase algo a mi familia, a mis hijos. Amén. El miedo está en la vida del ser humano. Amén. Y también lo podemos ver pues, como por la pandemia muchas veces cuando llegó el COVID. ¿Qué pasaba cuando llegó el COVID? ¿Cómo andaba la gente? ¿Cómo andábamos todos? ¿Andábamos con miedo? ¿Andábamos con temor? Si solamente escuchábamos un estornudo del hermano y nosotros a 3 metros,
¿cierto? No arrancábamos porque nos daba miedo contagiarnos. Nos daba miedo que a nosotros nos fuera a dar el COVID, amén, porque había pánico en el mundo, no era solamente en este lugar, sino era en todo el planeta, amén. Y hay hombres y mujeres, mi amado hermano, que por el temor y que por el miedo se han quitado la vida, se han muerto, amén. Y porque el miedo ha sido tanto en sus vidas que el temor ha hecho que tomen esa decisión, amén. Vemos en este mundo que si bien la maldad, dice la Biblia, que se ha aumentado, y es verdad, tiempos mejores nos van a venir a este mundo. Amén, que la maldad de muchos, quizá como escuchaba una vez, se me vino a la mente el pastor Eduardo cuando decía que la maldad se multiplicará porque el ser humano se ha multiplicado. Amén, me vino a mi mente. Y gloria a Dios para siempre. Y usted me dirá, hermana, ¿el creyente debe vencer el temor? Sí, amén, el creyente debe vencer el temor. ¿Y por qué el creyente? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo debemos vencer el temor? Amén. Y yo quiero compartir con ustedes a continuación 2 ejemplos de cómo usted y yo podemos vencer el temor. Amén. Y el primer ejemplo de cómo usted y yo podemos vencer el temor es el miedo. El primer ejemplo es el temor te deja en la barca. Amén. Muchas veces cuando nosotros tenemos miedo, como relatábamos esta historia de Jesús, que cuando Jesús está ahí con los discípulos, Jesús le dice que vayan ustedes primero mientras al otro lado, y yo como que dice Jesús, yo después los sigo. Amén. Que los discípulos se subieron en la barca y que cuando ellos fueron hacia el mar vino una tempestad, ¿cierto? Vinieron vientos. Y me gusta cuando dice en Mateo 14, 28, 29, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Entonces los discípulos, estaban Pedro dentro de esa barca, ¿cierto? Estaban allí esperando al maestro. Pero a mí me gusta que Pedro tomó la decisión de ir a Jesús. Pero también nos cuenta de que hubieron discípulos que se quedaron en la barca. Amén. ¿Por qué? Porque tuvieron temor, porque tuvieron miedo. Amén. Ellos tuvieron miedo. Cuando los discípulos estuvieron en la barca, se quedaron allí con temor. Se quedaron allí con miedo, ellos no quisieron salir. A pesar de que ellos tenían la experiencia, mi amado hermano, ellos ya eran pescadores, ellos habían ido al mar, a las profundidades, ellos habían ido a pescar. Y ellos tenían la experiencia ya quizá antes de que Jesús los llamara, ellos ya habían sido pescadores. Y a lo mejor la mayoría de su vida habían estado dentro del mar pescando. Amén. Y salieron ellos como pescadores. Amén. Porque a pesar de que digamos yo tengo la experiencia, yo soy diestro en esto, yo nunca voy a pasar por esto, o yo no tendré temor, aunque lo sepamos todo, mi amado hermano, el temor viene sí o sí a nuestra vida. Amén. Bendito es su nombre. El miedo los atemorizó. Amén. A tal punto que dieron voces, mi amado hermano. Cuando viene el miedo nos paraliza, el miedo nos hace estar quietos, el miedo nos hace no movernos, el miedo nos deja que nosotros avancemos. Y eso es lo que le pasó a los discípulos, que los discípulos no quisieron salir de esa barca. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Amén. Y yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, mi amado hermano, cuando era niña, siempre me recuerdo que miraba hacia un lugar y yo veía como una persona. Yo decía, siempre hay una persona en ese lugar. Y dormía con miedo, dormía con temor, dormía toda la noche inquieta, toda la noche no podía estar tranquila porque eso hace el miedo. El miedo no nos da seguridad, al contrario, nos inseguriza. Amén. Y miraba hacia ese lugar y toda la noche con mi frazada tapada así porque no quería mirar, estaba aterrorizada. Amén. Y toda la noche, al final toda la noche la pasaba durmiendo un poquito, despertaba y no quería mirar, la luz apagada, todo oscuro, sola en la pieza y sentía temor. Amén. Pero cuando llegaba el otro día, mi amado hermano, y había ya más luz, ya no daba miedo, miraba hacia ese lugar y veía que era un abrigo con un gorro que daba la sensación de que era algo que estaba mirándome en la noche. Y eso pasó con los discípulos. Amén, de que ellos, que era tanto el temor, tanto la angustia, que tanto que lo atemorizó el temor, que ellos no lograron ver que lo que estaba delante de ellos era Jesús. Sino dijeron, ¡ay, un fantasma! Amén, porque eso es lo que hace el temor, nos ciega. Amén, nos paraliza.
Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Y quién no ha tenido temor, mi amado hermano? ¿Quién no ha tenido temor? ¿Quién de repente estamos en algún lugar, nos asustan y nosotros nos da temor? Toda la vida en algún momento hemos tenido temor, de alguna u otra forma hemos tenido temor de enfrentar algo, de llevar alguna situación. Los discípulos creyeron que Él venía hacia ellos, no era Jesús sino un fantasma. Fue tanto su temor que no lograron ver que era Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. El miedo, mi hermano, como hicieron con esos discípulos, no dejaron de que ellos avanzaran, que ellos crecieran. Ellos se quedaron en la barca. Amén. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, mi amado hermano, nos quedamos ahí en la barca. No queremos avanzar, no queremos caminar, no queremos seguir adelante. Amén. El miedo, muchas veces personas viven con tanto miedo, con tantas inseguridades, que ni siquiera pueden salir a la calle. No pueden quizá tomar un ascensor. No pueden estar en lugares cerrados, no pueden ir al trabajo, no pueden tomar el metro, no pueden estar en la micro, porque el miedo es tanto el miedo que los paraliza que ellos prefieren quedarse ¿dónde? Como hicieron los discípulos, en la barca, porque en esta zona yo estoy segura, en esta zona es mi zona de confort, donde yo estoy quieta, amén. Entonces hay muchas personas que por temor no pueden hacer muchas cosas. Amén. Quizás proyecto, quizás tengo sueños, pero no lo hago porque en mi vida viene el temor. Es que yo no voy a hacer esto porque puede pasar esto. Y el temor hace que yo me quede en mi zona de confort. Amén. El quedarse en la barca por el miedo es temor. Hace que muchos no avancen, no salgan de la barca. Amén. Tantos son los peligros que prefiero quedarme en ella. El temor trae inseguridades y no habla de... Mire, el temor, yo leí ahí y decía que cuando estaba estudiando que muchas veces el temor anda en nuestro lado, ¿cierto? Nos habla y el temor habla a nuestra vida y nos dice, no vayas, no salgas porque vas a fracasar. No andes por este lugar porque tú no vas a ser un buen pastor, no vas a ser un buen líder. No vas a poder hacer tus sueños. Tus padres siempre fracasaron y tú también vas a ser un fracasado. No vas a ser un buen padre, no vas a ser un buen hermano. Amén. El fracaso siempre nos está hablando a nuestra mente. El temor siempre nos está hablando, nos está diciendo, anda ahí rondando, diciendo tú no eres capaz, tú no puedes, tú no lo vas a hacer. El temor siempre está allí para atemorizarnos. Amén, como estos hombres que estaban en la barca, que se quedaron allí en la barca, quizás quietitos, asustados, pero allí estaban, sin salir de su barca, sin salir de su forma, de su zona de confort. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pero a pesar de mis inseguridades y de mis miedos, mi amado hermano, nosotros debemos actuar. Nosotros no nos podemos quedar con el miedo toda la vida, con las inseguridades toda la vida. Yo quizás de pequeña, mi amado hermano, habían tantos miedos en mi vida y decía a lo mejor nunca voy a tener una familia, nunca voy a tener una familia constituida, como decía una vez mi hermana Tiara en una oportunidad, que Dios cambia nuestros caminos, amén. Dios cambia nuestra historia, Dios cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y muchas veces hay miedo en nuestra vida que decimos, lograré hacer esto, lograré tener esto, lograré ser capaz de que mi familia, de mis hijos, que mi generación haga esto, y vienen temor a nuestra vida. Amén. Pero no nos tenemos que quedar, debemos actuar. Amén. Y me gusta cómo lo hacía Pedro, porque Pedro no se quedó en la barca, Pedro no se quedó ahí estancado, Pedro no dijo tengo miedo, tengo inseguridades. No, Pedro salió de esa barca, a diferencia de los discípulos que se quedaron detrás y ellos quedaron con miedo. Amén. Bendito es su nombre. Me gusta, ayer cuando estaba preparando este mensaje, le decía al Señor, Señor, tengo tanto temor de predicar. Señor, es que ¿qué voy a decir? Es que ¿qué voy a hablar? El pastor es presente, que yo le digo, Señor, pastor, no quiero predicar, hágame el jueves, el domingo, el otro mes, y así voy. ¿Por qué? Porque a veces hay temor en nuestras vidas. He estado en ese lugar y Dios me ha dicho, ¿de qué tienes temor? Entrega mis cargas, descansa, entrega tus temores delante de mí. Y muchas veces le decía, Señor, y estoy ahí, digo, Señor, ¿qué voy a decir? No me siento capaz, no me siento segura, ¿qué voy a hablar?
Esto no es para mí, yo no soy predicadora. Y así empieza el temor a hablarnos aquí a nuestra vida. A decir, es que tú no vas a poder pararte en ese púlpito, es que tú no tienes palabra, es que tú no tienes la gracia, es que tú no puedes hacer esto. Y así empieza el temor a insegurizarnos. Empieza a que nosotros retrocedamos y no nos deja avanzar, no nos deja crecer el temor. Amén. Imagínense, mi amado hermano Noé, haber dicho, Señor, ¿podré yo hacer esa barca? Pero Señor, si a lo mejor ni siquiera llueve, pero Señor, ¿seré capaz yo de hacer esa barca con esa magnitud que tú mandas que yo haga? Con esos codos, con esa anchura que el Señor le dio. Imagínense si él hubiera dudado. Amén. Bendito es su nombre. El problema de quedarse en la barca y del temor es dejar que el temor gobierne nuestra vida. Mi amado hermano, a veces el temor es tanto que ya no nos deja hacer nada, tomar decisiones, acciones, nada, nos deja ahí quietos. Amén. Nos deja. Por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que tomar una decisión ante el temor. Nosotros no nos tenemos que quedar solamente con que tengo miedo y ahí estoy. Yo le dije, Señor, tengo tanto temor, pero ahí voy a predicar. Tengo tanto temor, pero ahí voy a estar. Eso no quiere decir que se aproveche, pastora. Así que el problema de quedarse en la barca y del temor es dejar que el temor gobierne nuestra vida. Nuestra mente invade nuestros corazones. Si dejamos que el miedo inunde nuestro interior, el miedo toma fuerza en nosotros. Y cada vez se hace más grande y se hace una fortaleza que después es difícil, mi amado hermano, es difícil poder sacarla. Usted ha visto, ha experimentado, yo me recuerdo haber vivido una situación con mi esposo hace años de crisis de pánico, que costaba, mi amado hermano, poder salir de esa situación. Había miedo, había angustia, llegábamos a un hospital, llevábamos a un consultorio y era tanto el miedo que aunque quizás estuviera acompañado por mí, por la familia, por sus seres queridos, siempre se sentía solo y con temor. Amén, porque el miedo eso hace. El miedo hace que nos estanquemos, que nos quedemos en la barca, en la zona de confort. Que si Jesús está ahí, yo quiero caminar, no camino, sino yo me quedo atrás. Amén, me quedo en la barca. Una vez escuché, mi amado hermano, y me gustó tanto, escuché de un pastor que él hablaba y decía, y parece que también se lo escuché al pastor Tránsito, que él decía que los pensamientos pueden volar aquí sobre nuestra cabeza. Amén. Puede andar el pensamiento de temor, de miedo, de inseguridad aquí, volando en nuestra cabeza. El problema es que cuando nosotros dejamos que ese temor, que esa inseguridad, que ese pensamiento se haga casa aquí, se haga casa y haga un nido y que después quede aquí viviendo, mi amado hermano. El miedo va a andar por aquí rondeando, el miedo va a andar, el temor por aquí a nuestro lado, pero no tenemos que dejar que el miedo venga a nuestra vida. Amén, y que haga una morada en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, mi amado hermano. Dice, Pedro salió de la barca para caminar donde estaba Jesús. En Mateo 14, 29 dice, y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Pedro salió de su zona de confort. Amén. Él decidió, dijo, yo voy a salir de la barca para ir a Jesús. Amén. Independiente de los que estuvieron atrás, mi amado hermano, independiente del que no quiera avanzar, independiente del que no quiera caminar, usted tiene que avanzar. Usted tiene que caminar. A pesar de nuestros temores, a pesar de nuestra inseguridad, mi hermano, nosotros tenemos que avanzar. Amén, tenemos que caminar. Si el que está a mi lado no quiere, mi amado hermano, yo tengo que querer, yo tengo que ir y buscar. Amén, y caminar hacia el Señor. Bendito es su nombre. Yo le pregunto en esta hora, ¿dónde está usted? ¿Usted está en la barca? ¿Está en la zona de confort? ¿Está allí con sus temores, con sus miedos, con su angustia? ¿Estamos aquí en este lugar sin querer avanzar, sin querer crecer? Porque el miedo, mi amado, no nos deja crecer. El miedo no nos deja avanzar. El miedo hace todo lo contrario, hace que retrocedamos, hace que nosotros miremos hacia atrás y no nos deja crecer, no nos deja caminar. Y yo le pregunto en esta hora, en su corazón ahí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están mis miedos? ¿Está mi miedo haciendo de que yo me quede en esa barca y que yo no pueda avanzar?
que yo no pueda caminar. Pedro, ¿qué hizo? Pedro empezó a avanzar. Pedro no miró quizá ahí estar en la barca con ellos, sino dijo, yo quiero ir a Jesús. Amén. Y el Señor en esta hora nos invita, mi amado hermano, a que usted y yo venzamos los miedos. Que nosotros, que hay miedos que vienen a nuestra vida, que siempre, lamentablemente, el miedo siempre va a estar en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que vencer el miedo, y lo vencemos ¿de dónde? Con la mano de Dios. Amén. A vencer. Nos invita a que todos nuestros miedos, todos nuestros temores estén en las plantas del Señor. Un día me recuerdo, esta palabra el Señor me la dio porque le decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y me recuerdo estando ahí, el Señor va y me habla y me dice, tus temores, tu angustia, ¿por qué temes? El temor no es de Dios, ¿por qué temes? Descansa en mí, me dijo, anda y en la oración descansa en mí. Amén. Porque a veces hay temores que no nos dejan pensar, mi amado hermano. Estamos todo el día pensando, es que qué voy a hacer con el trabajo, es que qué voy a hacer con mi familia, con mi hijo, con mi esposo, y tantas cosas, mi amado, que rodean nuestra vida y estamos pensando y pensando. Y tanto que nosotros nos agobiamos mentalmente, pero no hacemos lo que Dios nos manda, ir y descansar en el Señor. Llevar los temores, llevar nuestra angustia, nuestras debilidades, todas delante del Señor. Amén. Y compartí con ustedes el primer ejemplo que era bendito Dios, el miedo de dejar la barca. Amén. Y quiero compartir con ustedes un segundo ejemplo, que es que el temor te ahoga en la tormenta. Amén. En Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos cómo Pedro salió de la barca y se fue a Jesús. Amén. Pero no es fácil, mi amado hermano. No es que Pedro dijo, yo voy, y llegó y caminó, porque él no estaba caminando por un suelo sólido. Él no estaba caminando sobre la arena. Él estaba caminando sobre las aguas, y acompañando las aguas, mi amado hermano, era un viento que golpeaba, era una tempestad que azotaba. Amén. Entonces no era fácil, mi amado hermano, que Pedro caminara, ¿cierto?, hacia Jesús, porque lo estaba haciendo sobre el agua. Imagínense nosotros empezar a caminar sobre el agua. Amén. ¿Cierto? Sería difícil. Amén. Es difícil muchas veces en nuestras vidas poder seguir a Jesús. Y veía a mis hermanos que cuando hay tempestad en el mar, mi amado hermano, yo no soy pescadora, pero estaba leyendo ahí estudiando, y decía que muchas veces cuando vienen las tempestades y está en el mar el viento, no solamente es viento, no solamente es el agua brava, no es solamente la ola que azota, sino que muchas veces dentro vienen lluvia, viene granizo, vienen vientos fuertes, ¿cierto? Y entonces a lo mejor todo aquello que trae una tormenta estaba en ese momento inquietando a los discípulos de Jesús. Amén. Y dice, ¿dónde está caminando Pedro? No era un lugar fácil, pero algo sucede después. Cuando Pedro empieza a caminar, mi amado hermano, yo me imagino que él da sus primeros pasos y va bien. Ahí está Jesús. Y yo voy dando mis primeros pasos y voy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pedro empezó a mirar el viento, empezó a mirar hacia mi derecha, yo empiezo a mirar hacia mi izquierda, mi amado hermano, yo comienzo a hundirme. Y eso le pasó a Pedro, que muchas veces, y dice que él también tuvo temor, tuvo miedo, él tuvo miedo en ese momento. Y él comenzó a hundirse, y muchas veces, mi amado hermano, nosotros hemos estado caminando, hemos tomado la decisión y hemos dicho, ya, yo voy a salir de la barca, yo voy a ir, yo voy a trabajar para el Señor, yo voy a hacer esto, yo tengo esto, y yo lo voy a hacer. Pero cuando empezamos confiados, empezamos caminando, y de repente vemos y nos empezamos a hundir. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la tempestad, empezamos a ver que el viento nos azota, empezamos a ver quizás que la agua se mueve alrededor de nosotros y que empieza a tambalear nuestra vida. Y nos empezamos ahí a asustar, nos empezamos a angustiar. Y Pedro empezó, quizás estaba Jesucristo ahí encima, pero él no miró a Jesucristo. Después miró quizá alrededor, miró que su cuerpo se empezaba a hundir, que el agua ya le estaba llegando hasta acá, hasta el cuello, mi amado hermano. Y Pedro tuvo miedo, porque somos carne.
¿Cierto? Somos carne. Muchas veces hemos tenido miedo. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, yo tuve miedo, aunque uno es hija del Señor y uno sabe del poder de Jesucristo, pero uno tiene miedo. A uno le da miedo porque no son noticias que uno espera tener en la vida. Uno nunca espera que le dicen, tú te estamos desahuciando, se te va a caer tu pelo, ya no vas a poder tener hijos, te vamos a sacar el útero. Uno nunca espera esas noticias y como seres humanos a nosotros hay ciertas situaciones que siempre nos van a dar miedo. Amén. Bendito es su nombre. Y de repente, mi amado hermano, en nuestra vida nos encontramos en esa barca, nos encontramos en esa tormenta, nos encontramos en la situación que estuvo Pedro. Vienen los vientos a nuestra vida, vienen las malas noticias, viene quizá un sobre con los exámenes y los exámenes quizás no salen como usted lo esperó. Los exámenes no están buenos, el sobre azul en el trabajo, el despido, quizás ya no hay para comer, quizás ya no está la economía. Tantas cosas que vienen a nuestras vidas, que azotan. También hay tempestades emocionales, hay tempestades que vivimos como familia, como iglesia, hay tempestades que la vive el pastor, hay tempestades que la vive la pastora, pero hay tempestades que la vivimos en conjunto, pero también solos, mi amado hermano. Hay veces que nosotros estamos solos, que ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni el pastor, ni nuestros amigos conocen lo que nosotros estamos viviendo. Como se dice Samuel Hernández, si esa almohada hablara, ¿qué diría de mí? Porque muchas veces hemos estado solos, llorando, angustiados y hemos estado con temor, mi amado hermano, porque no hemos mirado a Jesucristo. Amén, porque estamos allí con tanto miedo que sentimos que nos estamos ahogando, que sentimos que los problemas, sentimos que las dificultades ya van aquí, que apenas puedo respirar, mi amado hermano. Y eso es lo que pasa, que no es fácil, poder nosotros seguir caminando en medio de esa tormenta. Bendito es su nombre. Te adoramos, Señor. Mire, hay muchos hombres, mi amado hermano, que en algún momento pasaron esas tormentas y se detuvieron, retrocedieron. ¿Cuántas iglesias, cuántos hombres de Dios han dicho, yo no sirvo para esto, no sirvo para el ministerio, yo ya dejo todo, iglesias se han cerrado, proyectos se han cerrado y ya no están ahí en los caminos del Señor? ¿Por qué? Porque han decidido, han tenido temor, han tenido miedo y se han ido hacia atrás, mi amado hermano. Y algunos a lo mejor no están afuera, pero se que fueron hacia atrás, hacia esa barca, sin querer avanzar. Amén. Y se han quedado atrás, mi amado hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros a no estar en ese lugar, a que el miedo no nos haga retroceder, a que el miedo no nos diga que tú no puedes, que tú no vas a poder seguir avanzando, porque eso no es así. Amén. Bendito es su nombre. El miedo nos minimiza, el miedo nos resta, el miedo nos separa, el miedo nos aparta de la confianza, de la fe en creer que Jesús está ahí y Él me va a ayudar. Amén. Mire, en el momento que Pedro empezó a mirar esa tempestad y que empezó a mirar quizás que se estaba hundiendo, rápidamente dijo, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hemos dudado muchas veces, ¿cierto? Amén. Yo he dudado, yo he dicho, Señor, ¿estarás tú ahí en este problema? Señor, ¿estarás conmigo? Señor, ¿es que yo podré? Señor, ¿yo seré capaz? Señor, ¿seré yo un buen líder? Señor, ¿seré un buen pastor? ¿Seré un buen referente? Señor, ¿me irá bien en esa entrevista de trabajo? Señor, ¿estaré yo bien? Y vienen esas preguntas en nuestra vida, mi amado hermano. Porque cuando está el miedo, el temor, dudamos de lo que Dios puede hacer. Cuando vienen, cierto, las malas noticias. En nuestra vida, mi amado hermano, siempre vamos a pasar tempestades, siempre vamos a pasar temores. Vamos a ser probados, mi amado hermano, de distintas formas. ¿Cierto? En la vida nosotros vamos a ser probados. Y quizá vamos a estar ahí, el Señor nos va a llevar en esa barca al fondo del mar. Y nos va a probar. Y va a estar ahí. Pero ¿sabe lo que me gusta? De que dice que Pedro, cuando está ahí y se está ahogando, muchas veces cuando estamos en la tormenta creemos que estamos solos. Amén. Y decimos, el Señor no está conmigo. El Señor no está ahí para socorrerme. El Señor no está ahí para ayudarme.
Pero es cuando más el Señor estaba. Porque cuando yo veía, Pedro se ahogaba, pero Jesús estaba delante de él. Y muchas veces no vemos que Jesús está delante de nuestro problema, de nuestra circunstancia, de nuestra enfermedad. El temor es tanto lo que nos paraliza, que nos hace desconfiar, que nos hace no confiar en Cristo, que hace que nuestra fe mengue, que hace que nuestra confianza se reste. Amén. Y no dejamos de ver de que Jesús está ahí. Jesús está ahí en su problema. Usted quizás se está ahogando. Quizás está ahí con los vientos que están azotando su casa. Quizás están golpeando su puerta, su matrimonio, sus hijos, su familia, ¿cierto? Pero el Señor está ahí. El Señor está de su lado. Amén. Y me gustaba eso de decir, cuando leía, Pedro se estaba ahogando, pero Jesús venía, Jesús estaba ahí delante de él. Y nosotros estamos así muchas veces, decimos, Señor, no está aquí. Señor, pero tú podrás, Señor, pero tú podrás ayudarme. ¿Y qué decía? Y viene de inmediatamente Jesús. Porque muchas veces cuando ya estamos como lo último aleteo, lo último, ahí viene Jesús. Extiende su mano y nos ayuda, nos levanta, nos saca a flote. Como se dice, nos hace respiración boca a boca, ¿cierto? Ahí nos hace ese ejercicio, ¿cierto? Porque quizás ya no había fuerza, quizás estábamos ahogándonos. Ahí viene el Señor, mi amado hermano. Bendito es su nombre. Dice en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo yo debo vencer mis temores? Buscando del Señor, ¿cierto? Entregando todo mi miedo, mis temores ahí en las plantas del Señor. No entregándoselo a nadie más que al Señor, mi amado hermano. Confiando en el Señor ahí en mi intimidad. Señor, a esto le temo, esto tengo miedo, esta es mi debilidad, esto me cuesta, esto no me deja avanzar, esto no me deja crecer, esto me resta, esto me hace que yo no quiera crecer. Mis miedos tienen que estar en las manos del Señor. Amén. El temor, mi amado, a muchos los ha hecho abandonar sus proyectos, mi amado hermano. A veces, imagínense si un hombre que va a hacer un edificio dijera, no, yo no lo voy a hacer porque se puede derrumbar. Y hay proyectos en nuestras vidas que nosotros tenemos en el transcurso de la vida. Hay gente que quiere estudiar, gente que quiere, no sé, hacer negocios, gente que quiere hacer tantas cosas, pero no puede. ¿Por qué? Porque el temor no los deja avanzar. El temor no los deja crecer y los paraliza, los resta. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba ¿dónde? Fundada ¿en qué? Sobre la roca, mi amado hermano. Aquel hombre, mi amado, aquella mujer que decide salir de esa barca y avanzar y caminar hacia Jesús. Aunque vengan los vientos, aunque venga quizá el granizo, la lluvia, la tempestad, quizás se esté ahogando, quizás esté aleteando, mi amado hermano. Pero lo que venga, mi amado hermano, el que está en Cristo, en que está en la roca, es aquel que escucha la voz de Dios y sale a flote, mi amado hermano. Los que estamos en Jesucristo, mi amado hermano, aunque venga el temor, yo soy vencedora en Cristo. Amén. Nuestra casa tiene que estar fundada en la roca, mi amado hermano. Que el temor no se apodere de nosotros y nos deje ahí atrás en esa barca sin querer avanzar, mi amado hermano. Yo no sé, mi amado hermano, ¿qué usted está atravesando? Pero esta palabra primeramente para mí, muchas veces el temor me ha insegurizado. El temor me ha hecho restarme por muchas cosas, mi amado hermano. Pero yo le decía al Señor, gracias, gracias. Y cuando le tocaba a mi hijo predicar, decía, vamos, fuera el temor, tú puedes. Vamos, tú puedes, avanza. Hijo, tú lo vas a hacer bien, Dios va a estar contigo. Y es como que me hablaba a mí misma. Vamos, Denis, fuera el temor, vamos, tú puedes. Amén. Porque estar en este lugar a veces cuesta, mi amado hermano. No es fácil predicar su palabra, no es fácil estar en este lugar. Y muchas veces el miedo me ha dicho que yo no puedo y he dicho no. Y me he ido a esa barca también. Y el Señor nos dice que no, que nosotros podemos. Y yo no sé, mi amado hermano, en qué momento usted está.
No sé en qué proceso de lo que hemos hablado usted está. Si está en el momento de la barca de tomar la decisión si voy o no voy. Si salgo o no salgo. A lo mejor está en el momento en que está recién caminando por el agua y va bien. A lo mejor está en el momento donde empezó a mirar hacia allá. Donde empezó a mirar hacia acá. A lo mejor está en el momento que ya la ola lo tienen, pero hasta aquí. Yo no sé en qué momento de su vida usted está. En qué proceso usted está. Pedro dando los primeros pasos hacia Jesús y se encuentra con el viento hundiéndose. Pero me gusta esto, mi amado hermano, lo que leíamos al principio, que decía en Mateo 14, tened ánimo. Tened ánimo, mi amado hermano. Y veía lo contrario de ánimo es desánimo. Y cuando nosotros a veces estamos en la prueba, o como decía nuestro pastor cuando estábamos ahí, cuando decía un pastor que yo escuché que me quedó grabado, cuando estamos bailando con la fea. Porque él decía así, ¿cierto? Que había momentos que bailábamos con la fea. Cuando viene eso, viene el desánimo muchas veces. ¿Cierto? Nos desanima, no nos dan ganas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no está a nuestro lado, que estamos solos, no tenemos ganas de asistir a la iglesia, de escuchar una palabra, porque ha venido el desánimo a nuestra vida. Pero Dios dice que en medio de tu tormenta ten ánimo, recobra ánimo. Dios nos dice por su palabra, ten ánimo. Yo soy. Amén. Yo soy, dice. Porque no ha sido Dios el que nos ha sustentado. Yo soy el que te sustento, yo soy el que te guardo, yo soy el que te cuido, yo soy el que estoy contigo en tu trabajo, yo soy el que estoy allí cuando estás orando, cuando me estás pidiendo algo, yo soy el que cuando ya no has podido más, el quizás que cuando vas caminando, yo soy el que está contigo. Yo soy, dice el Señor. ¿De qué temes? ¿De qué temes si yo soy? Dice, yo soy, no temáis. Tener ánimo, yo soy, mi amado hermano. Jesús nos dice en esta hora, no temas. Yo soy el que abre las puertas, mi amado hermano. A veces tenemos miedo y decimos, Señor, ¿de dónde? ¿De dónde? Y el Señor abre una puerta. Ahí está el yo soy. Ahí está el yo soy. El que cuando a mí me dijeron que tenías cáncer, el miedo vino y dijo, no, tú te vas a morir. Pero Dios dijo, yo soy, yo te sano. Y Dios me sanó. Y me dio hijos. Amén. Yo soy el que te ayudo, el que tiendo mi mano, el que te guardo, el que te sostiene. Que a pesar que azote tu vida los vientos, aunque te estés ahogando, aunque todo sea contrario, yo soy, no temas. No temas. No temas, Cristo está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios no es indiferente, mi amado hermano. Él sabe por lo que usted está pasando. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Quizá hay noches que no podemos dormir, noches que no podemos estar tranquilos. Hay noches que quizás que sentimos que esas aguas vienen como corriente fuerte, que azotan nuestra vida. Y ahí estamos, y estamos con la duda, estamos con el temor, estamos con la angustia. Viene esa inseguridad en nuestra vida, pero el Señor ahí está, mirándonos. Quizás venimos hacia Él y Él nos está mirando. ¿Para qué? Para que el momento que sintamos que ya no puedo más, el Señor me va a tomar. El Señor te va a tomar de la mano y te va a decir, vamos, vamos, ten ánimo, yo soy, no temas. Quizás cuántas veces hemos preguntado al Señor, Señor, ¿seré capaz de hacer esto? Señor, es que yo podré llegar a esto. Señor, es que yo tengo estos temores, estos miedos. El Señor dice, no importa, hazlo, no tengas miedo, yo soy, no temas de hacerlo. El Señor está de tu lado. Me gusta este texto, pastora, si me puede ayudar en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dice, siempre te ayudaré. No solamente ayer, no solamente mañana, ni ayer sí y hoy día no. Es siempre. No es como el amigo que dice, yo en la buena, yo en la mala estaré contigo y cuando vino la mala el amigo no está.
No, no es así el Señor. Siempre te ayudaré. En todo momento somos nosotros los que nos restamos, somos nosotros los que no avanzamos. Pero Jesús siempre nos va a ayudar. Siempre está a tu lado. Él está mirando tu lágrima, Él está mirando tu dolor. Él está mirando que en este momento quizás no puedes más. Jesús está siempre para ti. Y para todo, mi amado hermano. Para todo aquel que quiera seguir caminando, que quiera seguir avanzando. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más grande que el mejor amigo, que el mejor compañero, que el más fiel, que el que siempre me va a guardar, que el que siempre va a querer lo mejor? Es aquel que va a estar a mi lado, Jesucristo. Póngase en pie, mi amado hermano. Jesús hoy nos invita y nos dice: no temas, porque Él está con nosotros. Él está con usted. Él conoce en este día que como hemos llegado, yo le decía: Señor, si yo de hablar algo, Señor, usted le decía: Señor, hable a los que están necesitando, así como esta palabra habló a mi vida, habló a mi corazón de no temer. Y le decía: Señor, usted haga que lleguen los que necesitan oír esta palabra. Y decía: no temas. Él está con nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro yo soy. Él nos anima, Él nos esfuerza. Mi amado hermano, yo no sé cómo usted está. Yo no sé, yo no le conozco, yo no conozco su intimidad. Yo no conozco su tormenta, sus procesos. Yo solo sé que en este día Dios quería decirle a usted: ten ánimo, yo soy. No temas. No temamos, mi amado hermano. Creámosle al Señor. Jesucristo va a llegar un momento, mi amado hermano, que ya no va a estar en esa tormenta. Va a llegar un momento que Dios le va a extender su mano y va a salir a flote. Dice que Jesús después se subió a la barca y ya hubo calma. Ya no estaba la tempestad. Estaban todos calmados, estaban todos tranquilos, mi amado hermano. Y en ese momento va a llegar a su vida. No siempre estaremos en la tempestad, no siempre estaremos en la aflicción, en la angustia. El Señor en este día dice: en ese momento que tú estás, no temas, recobra ánimo, sigue, avanza, no tengas temor, no retrocedas, avanza. Avancemos, mi amado hermano, que el temor no nos paralice, que el temor no nos deje atrás en esa barca como se quedaron los discípulos, sino que Pedro avanzó, que Pedro caminó. Amén. Le invito a que ahí en su corazón usted cierre su ojito y le diga al Señor, y que usted pueda ahí decirle: Señor, mira, estos son mis temores, estos son mis miedos, estas son mis inseguridades, pero tu palabra dice que tú estarás conmigo. Amén. Así que yo le invito a que oremos al Señor. Padre amado, en esta hora, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque como siempre lo he dicho, tú hablas en el momento, Señor, que más lo necesitamos, en el momento más adecuado, Señor amado, que cuando nosotros creemos, Señor, que estamos solos, que cuando ya no está la fuerza, que cuando quizás ya no está el ánimo, Señor, tu palabra viene, Señor, tu palabra, Señor, se acerca a nuestras vidas, Señor, y habla a nuestros corazones, Señor. Yo no conozco, Señor, tu pueblo, mas tú, Señor, lo conoces. Bendice a mis hermanos que en este día, Señor, han oído de tu palabra. Aquel que tiene temor, aquel que tiene miedo, aquel que no ha querido avanzar, aquel que quizás está caminando, aquel que quizás está ahí en la angustia, Señor, en las tormentas, los vientos, en el medio del mar, quizás sintiéndose solo, sintiéndose, Señor, ahogado, Padre. Oh Dios amado, que por medio de tu palabra, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo usted le ayude, Señor, a poder, Dios mío, depositar su confianza en ti, Señor, a que nuestra fe, Dios mío, no mengue, Señor, a que nuestra mirada esté puesta en Jesús, Dios amado, no en el temor, no en las preocupaciones, no en lo que no esté este mundo, Señor. Habla, Señor, del temor, del miedo, Señor, sino que podamos seguir avanzando, que podamos seguir caminando, así como, Dios mío, como
como iglesia, así como pueblo, así como hijos tuyos, Dios amado. Nadie dijo que sería fácil. No es fácil poder seguir caminando. No es fácil seguir, Dios mío, y avanzar a aquellas aguas. Avanzar, Dios mío, y caminar en aquellas tormentas. Pero cuando tú estás con nosotros, todo es posible. Cuando, como decía tu palabra, el yo soy. Cuando tú estás de nuestro lado, todo es posible, Dios amado. Oh Padre Celestial, bendiga cada vida, cada corazón. Fortalécele, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor. Cantamos al Señor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.